amaba de una manera muy especial a esta iglesia, la iglesia en Filipos. Eh, Tal pareciera que era una iglesia eh, obediente, pues era, ¿no? Porque el apóstol Pablo les dice a ellos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia. Entonces era una iglesia obediente, pero no era una iglesia perfecta, ¿verdad? No era una iglesia perfecta, porque dentro de esa iglesia se menciona a dos hermanas que tenían roces ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan quiénes eran? ¿Perdón? Evodia y Síntique. Evodia y Síntique. De tal manera que el apóstol tiene que decirles, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Difícil, ¿verdad? Porque una carta que va dirigida a la iglesia, pero menciona a estos dos nombres, ¿verdad? A estas dos hermanas, Evodia y Síntique, y les dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Es uno de los grandes problemas dentro de los seres humanos, el llevarnos bien, ¿verdad? Y aún dentro de los hijos de Dios se dice que las relaciones humanas pues son los más difíciles, ¿verdad? Son los más difíciles. Nosotros los seres humanos, seres pensantes, seres ahora como hijos de Dios, pero aún así se nos dificulta el llevarnos bien. Hace unos días veíamos en la carta a los Colosenses, ¿no? Cómo deben vivir, cómo deben andar los llamados de Dios, los escogidos de Dios. Y veíamos ahí que debemos de andar con humildad. Uno de los grandes problemas nuestros, ¿verdad? Porque la humildad no siempre es fácil de tenerlo, ¿verdad? No. Dentro de otras dos características que vimos en esta ocasión. Pero ahora, hermanos, ahora quiero que veamos de una manera especial la vida del apóstol Pedro. Y vamos a sacar ahí algunas enseñanzas que deben de ayudarnos, deben de servirnos a nosotros para relacionarnos bien, para relacionarnos como hijos de Dios. Porque antes de adentrarnos en el pasaje, en Gálatas, quiero que vayan conmigo a la carta a los Romanos. Y luego iremos a la carta a los Hebreos. Miren lo que se nos dice ahí. Romanos 12. Romanos 12, 10. Romanos 12, 10. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer juntos. Dice, amaos. Bueno, ¿cuál es el primer mandamiento aquí? Amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Los unos a los otros. Como lo he dicho en otras ocasiones, no dice amar a unos, ¿verdad? Porque a veces amamos a unos, pero no amamos a todos. Y aquí dice, amaos los unos a los otros. Los unos a los otros. Eso quiere decir que el amor tiene que ser dentro de todos, con todos, ¿verdad?
Pero luego dice con amor fraternal, con amor fraternal. Y en Hebreos, no lo vamos a leer ahora, lo voy a citar solamente. En Hebreos hay un versículo muy corto, pero también tenemos la misma enseñanza, el mismo mandato. Y ahí se nos dice, permanezca el amor fraternal, permanezca el amor fraternal. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, para convencernos más, porque parece como que los veo así con cara de parecerá. Bueno, vamos a ver Hebreos capítulo 13. 13, 13, 1. 13, 1. Ahora sí, juntos, dice, ahora aquí hermanos, miren cuál es el mandato. Ahora, aquí no dice que debemos de amarnos con amor fraternal, sino aquí el mandato es cuidar que no se pierda ese amor, ¿verdad? Sino que debe de permanecer. Tengo que cuidar entonces, tengo que cuidar, ¿verdad? Con lo que, cómo actúo con los demás. ¿Qué es lo que hago? Mis acciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que hablo? ¿Cómo hablo con los demás? Porque aquí no es solamente qué hablo, sino cómo lo hablo, porque a veces sí hablamos cosas buenas, pero la forma en que lo decimos causa problemas, ¿verdad? Entonces, tengo que cuidar. Y como lo he dicho en otras ocasiones, aún hasta con la mirada, hasta con la mirada, porque a veces escuchamos decir, no, pues me miró mal, parece que me quería comer, ¿no? Parece que me quería. ¿Por qué? Porque la mirada no era agradable, ¿sí? Entonces, cuidar todo eso, ¿para qué? Para que ese amor fraternal permanezca, permanezca, porque tengo que cuidar eso, ¿verdad? Tengo que cuidar eso. Bueno, entonces, ¿qué acciones, qué necesito hacer según esta porción que hemos leído, según las acciones de Pedro, entonces, que debemos de tener presente? Vamos entonces a Gálatas en el capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Y quiero que vayamos primero a los versículos 7 y 8. 7 y 8. Pero antes, miren, antes en el versículo 18 del capítulo 1 de Gálatas, versículo 18, el apóstol Pablo dice, 1:18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a quién, a Pedro, y permanecí con él 15 días. Él fue a Jerusalén, subió a Jerusalén y allí estuvo con Pedro. Ahora, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran estos dos varones? Pedro era uno de los apóstoles del Señor Jesús, ¿verdad? Uno de los que convivió con Jesús, platicó con Jesús, ¿verdad? Caminó con Jesús, anduvo con Jesús. Pablo no, pero Pablo llegó también a ser llamado apóstol porque el Señor Jesucristo se le presentó, ¿verdad?
Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo también. Entonces, los dos eran apóstoles, ¿sí? Los dos eran apóstoles. Pero quiero que noten algo aquí. Entonces, pasamos al capítulo 2. Miren lo que encontramos ahí en el versículo 9. Antes de ver, quiero que veamos algo primero sobre Pedro. Dice el versículo 9: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Es el mismo Pedro, ¿verdad? Nada más que aquí se le llama Cefas. Pero noten entonces, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Quiero que pensemos en eso. Pedro entonces era uno de esos tres, diríamos así, hermanos principales dentro de la iglesia. Hermanos principales, ¿sí? Por eso eran considerados, dice, como columna. Dentro de ellos entonces está Pedro, ¿verdad? Bueno, entonces pasamos a ver versículos 7 y 8 ahora, y ahí quiero ver la primera cosa, hermanos, que debemos hacer para estimular esa buena relación. Miren lo que se nos dice, 2, 7 y 8. Voy a leer una vez más. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los incircuncisos, ¿verdad? Pedro entonces predicó el evangelio a los de la circuncisión y Pablo a los de la incircuncisión. Pero dice, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión como a Pedro, el de la incircuncisión como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Entonces, una primera cosa que yo tengo que hacer es ver como vieron estos hermanos. Dice como vieron que el que había actuado en Pedro, ¿verdad? Yo tengo que ponerme a pensar entonces, yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Yo soy hijo de Dios. Mi hermano, mi hermana también es hijo de Dios, es hija de Dios. ¿Quién actuó en mí para ser hijo de Dios? Él mismo. ¿Quién actuó en ella, en él, para ser hijo de Dios? Él mismo. Él mismo. ¿Cuánto pagó Dios por mí para que yo llegase a ser su hijo? Un precio incomparable. ¿Cuánto pagó el Señor para que ella o él llegasen a ser hijos de Dios? El mismo precio. El mismo precio. Entonces quiere decir que somos iguales. Somos iguales. No tengo el derecho de sentirme más que el otro. No. Debo estar consciente que el que actuó en mí, actuó en él también. El que actuó en ella, actuó también en mí. ¿Sí? No fue alguien menos que actuó en él o en ella. No, sino él mismo. Él mismo. Entonces, ¿qué valor tengo? ¿Qué valor tiene él? ¿Qué valor tiene ella? El mismo valor. El mismo valor. No tengo por qué entonces menospreciar al otro.
No debo. Una segunda cosa, lo vemos en el versículo 9 ahora. Miren, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada. ¿Qué es reconocer? ¿Qué entiende usted por reconocer? Aceptar, perdón, confirmar. A ver, no alcancé a verificar, admitir. Ujú. Entonces, fíjense, reconociendo la gracia, dice, que me había sido dada. Pero ahora, ¿quién reconoció eso? Jacobo, Pedro y Juan reconocieron la gracia que le había sido dada a quién? A Pablo. Y hermanos, eso es muy importante. Yo tengo que reconocer la bendición. ¿Quién dio esa bendición al hermano o a la hermana? Esos dones que él tiene, esos dones que ella tiene, ¿quién? ¿Quién se lo dio? Dios. No tengo por qué entonces, ¿verdad?, verlo de manera diferente. Ahora, es muy importante eso. Yo tengo que reconocer que Dios ha bendecido a mi hermano. Dios ha bendecido a mi hermana. Tengo que reconocer eso. En ninguna manera debo de tener envidia, ¿verdad? No. Esa capacidad que mi hermano tiene, esa capacidad que mi hermana tiene, es Dios quien se lo ha dado, pero debo de reconocer eso. Aquí estos tres varones, Jacobo, Cefas y Juan, reconocieron la gracia que Pablo había recibido. Reconocieron eso. A veces no, no hacemos eso, no valoramos eso. Menospreciamos eso. Porque muchas veces miramos nada más a la persona, ¿verdad? Al ser humano. Vemos nada más al ser humano, pero no vemos lo que hay en él, en ella, lo que ha recibido de parte de Dios. Tengo que reconocerlo. Tercera cosa. Bueno, antes de pasar a la tercera acción, vamos a ver Romanos 12:10. Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice, amaos los unos a los otros con un amor fraternal. Aquí ya vimos, ¿verdad? Pero luego dice, en cuanto a honra, ¿qué dice? Prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir eso? Prefiriéndoos los unos a los otros. Fíjense, qué importante. Tengo que pensar en él. Tengo que pensar en ella, no en mí. Por eso dice, prefiriéndoos, diríamos así, dando el primer lugar a él, dando el primer lugar a ella, no a mí, ¿verdad? No, sino a él, a ella. Y a veces no lo hacemos.
en cuanto a honra, prefiriéndoos, dicen los unos a los otros. Eso, hermanos, va a estimular esa buena relación, ¿sí? Esa buena relación. Y luego en Corintios 12, primero los Corintios 12, 12, 21, primero los Corintios 12, 21, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Sí. Y a veces nuestra actitud, ¿verdad? Como que demuestra eso. No, no, no te necesito. No necesito a él, no necesito a ella. Y como miembros dicen, no, no, no es así. ¿Verdad? Todos nos necesitamos. ¿Sí? Todos nos necesitamos. Entonces todos debemos de valorarnos. Todos debemos de valorarnos. Ahora sí, una tercera acción, volvemos a Gálatas, Gálatas capítulo 2. Ahora, ustedes díganme, ¿qué fue lo que hicieron estos tres varones con Pablo al reconocer la gracia que el Señor le había dado a Pablo? ¿Qué hicieron estos tres varones? ¿Qué dice? Fíjense lo que dice, hermanos. Fíjense lo que dice. Dieron, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, la mano, ¿verdad? Nos dieron la mano en señal de compañerismo. Y aquí, mis hermanos, nos hace también mucha falta, porque a veces decimos, no, yo amo a todos. Y qué fácil es decir yo amo a todos, ¿verdad? No, pero hay que dar muestras, hay que dar muestras. Sí, aquí dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, nos dieron la mano en señal de compañerismo, en señal de, o sea, tiene que mostrarse, no es solamente decir, ¿sí? Porque si yo paso donde está el hermano, paso y no lo saludo, ¿qué señal es esa? ¿Es señal de compañerismo? Pues no, no. No, tiene que haber evidencia, tiene que haber muestras. Ellos actuaron. Por eso en la carta del apóstol Juan dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua. Es muy fácil decir, no, yo los amo a todos, los amo igual. Ah, pero ¿qué tal las evidencias? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué digo que les convence que los amo? ¿Qué hago que les convence a ustedes que los amo? ¿Verdad? El versículo que yo creo que todos lo sabemos, o la mayoría lo sabemos,
El que tiene amigos, ¿qué dice? Ha de, ¿qué cosa? Ha de mostrarse amigo. Fíjese, no dice el que tiene amigos va a decir que no, no, no. Ha de mostrarse amigo. Tiene que mostrarse. Entonces, entonces tenemos que mostrar ese amor. El amor se muestra, no solamente se dice. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, que ha dado. Eso es muestra. No solamente Dios dijo, yo los amo. No, lo mostró. ¿Cómo lo mostró? Dando a su hijo. Hermanos, eso es muy importante. Entonces, pero primero tuvieron que reconocer. Y al reconocer entonces dieron la diestra en señal, fíjese lo que dice, en señal de compañerismo. ¿Qué señas doy que los amo? ¿Qué señas das que amas a los demás? ¿Qué señas damos que amamos entonces? Cuarta acción, algo muy difícil también, aceptar las reprensiones. Aceptar las reprensiones. Estamos en el capítulo 2 de Gálatas. Miren lo que nos dice en el versículo, los versículos 11 al 14. Voy a leer. Dice Gálatas 2, 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente, pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, ¿qué más dice? Delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Miren, hermanos, lo que dice el versículo 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Le resistí cara a cara. En otra versión dice, lo reprendí, ¿verdad? Así, en su cara. Ahora, ¿qué hizo Pedro? No nos dice la escritura que Pedro le contestó aquí a, a, a Pablo, ¿verdad? No, no dice. Entonces, otra de las cosas, mis hermanos, que promueven, que estimulan el compañerismo dentro de nosotros, es el aceptar la reprensión. En Proverbios dice, ¿verdad? Dice, fieles son, ¿qué cosa? Las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama.
Otro de los proverbios dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Sí? Y aquí Pablo, hermanos, no dijo, ay, pues voy a perder la amistad. ¿Verdad? No, no, no. Él reprendió, le resistió para acá. Pero aquí lo que estamos viendo es la reacción de Pedro. ¿Cómo reacciona Pedro? ¿Sí? Porque a veces, hermanos, a veces no nos gusta. No, y no que a veces, creo que a nadie le gusta que se le llame la atención, ¿verdad? ¿No? Que me reprendan no es nada agradable, ¿verdad? No. A veces nos enojamos, ¿sí? No, no aceptamos la reprensión. Otras veces eh, quizás no decimos nada, pero murmuramos, hablamos, pero sin pensar que no digo, ¿verdad? Pero quién sabe qué dijo, ¿verdad? Pero algo dijo y no aceptó. Ahora, veíamos entonces en una de las meditaciones anteriores la humildad. Una persona humilde va a aceptar las reprensiones. Va a aceptar. ¿Sí? Miren lo que se nos dice en Proverbios ahora. Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9, versículos 7 al 9. Repito, Proverbios 9, 7 al 9 dice, el que corrige al escarnecedor te acarrea afrenta. El que reprende al impío te atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige a quién y qué va a pasar, qué va a hacer el sabio. Te amará. A veces es difícil, ¿verdad? A veces es difícil acercarse a alguien para reprenderlo. Aquí se ordena, dice, no reprendas al escarnecedor. No reprendas al escarnecedor. ¿Para qué? Para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Bueno, entonces, ahora, ¿quién soy? ¿Soy un escarnecedor o soy un sabio? Un escarnecedor no va a aceptar, sino que luego se va a poner a hablar mal de ti. ¿Verdad? No va a aceptar la llamada de atención. No. Dice, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Pedro entonces aceptó la reprensión. ¿Y por qué digo que aceptó? Vayamos ahora a la segunda carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, y vamos a centrarnos en el versículo 15. Miren ustedes lo que vemos ahí. Segunda de Pedro 3:15.
Voy a leer los versículos 15 y 16. 15 y 16. Segundo de Pedro 3, 15 y 16. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí, hermanos, yo encuentro algo muy, muy importante que hubo en Pedro. Aunque fue reprendido por Pablo, ¿sí? Aunque fue reprendido por Pablo, Pedro no guardó resentimiento. No guardó resentimiento. ¿Notaron ustedes lo que dice en el versículo 16? Perdón, 15, versículo 15. Miren lo que dice. ¿Cómo le llama? Cuando se refiere a Pablo, ¿qué palabras usa ahí? Antes, nuestro, nuestro. Luego, amado. Luego, hermano. Nuestro. No, fíjese, ¿cómo hablamos nosotros? ¿Cómo nos expresamos nosotros cuando alguien nos ofendió? Le decimos nuestro amado hermano. No, un ejemplo. Ismael, ya ni siquiera le digo hermano, ya ni siquiera le digo hermana, ya no. Se acabó lo de hermano, lo de hermana, nada más el nombre. Menos decir nuestro y menos amado. Y fíjese, Pedro actúa diferente, habla diferente cuando se refiere de Pablo. Nuestro amado hermano Pablo. Por eso les digo, él no guardó resentimiento, no. Y eso es lo que se nos ordena en la escritura. No guardarás rencor en contra de tu hermano. No guardarás rencor. No guardó rencor. Y una última cosa que quiero que veamos aquí es que reconoce, reconoce la bendición que Pablo había recibido. Fíjese lo que dice entonces el 16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, en- entre las cuales, ¿qué dice? Hay algunas difíciles de entender. Pero del versículo 15 hay algo más, ¿verdad? Perdón, otra vez volviendo al 15. Dice también nuestro amado hermano Pablo, ¿según qué cosa? La sabiduría que le ha sido dada. ¿Qué está haciendo Pedro ahí? Está reconociendo. Él es un hermano muy sabio. ¿Hablamos así del hermano o de la hermana cuando nos cae mal? No. Ese hermano o esa hermana no sabe nada. Lo contrario, tratamos de aplazarlo. Triste, triste. Pero esa actitud no estimula a la buena relación. No. Si oigo, si yo oigo que el hermano o la hermana habla bien de mí, ¿qué es lo que voy a sentir hacia él, hacia ella?
pues contentamiento, ¿verdad? Es un hermano, es una hermana en quien yo puedo confiar. ¿Sí? Y me voy a acercar a él, me voy a acercar a ella. Pero si oigo que él o ella hablan mal de mí, va a ser muy difícil acercarme. Va a ser muy difícil. ¿Sí? Entonces, acciones que promueven, que estimulan esa buena relación. Como ahora, todos hermanos, todos aquí tenemos diferentes experiencias. Todos podemos aprender de todos, porque cada uno ha vivido diferente, ha tenido diferentes vivencias, experiencias, cada uno. Yo puedo saber una cosa, pero él puede saber otra cosa que yo no sé. Y debo reconocer eso, ¿verdad? Debo reconocer eso. Y eso nos ayuda entonces para esa buena relación. Sí. Y Dios nos ayude, ¿verdad? Nos ayude. Entonces, a pesar de que Pedro entonces era considerado pues columna, no menospreció a Pablo, no lo menospreció, reconoció la capacidad que el Señor le había dado, ¿verdad? Y necesitamos hacerlo, porque no es la voluntad de Dios que haya desunión dentro de nosotros, no es la voluntad de Dios que haya desavenencia, discordia dentro de nosotros, no. Dios quiere que nos amemos unos a otros, que exista el amor fraternal. Y como leímos en Hebreos, permanezca el amor fraternal. Que Dios nos bendiga.